Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, este taller que es sobre cómo diseñar estrategias de incidencia con base a información pública para combatir la desigualdad. En este taller se le dará enfoque a las estrategias dirigidas a niños y nos acompañan por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, Elba Leonor Cárdenas Miranda, es directora general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del DIF, como les mencionaba, y por parte de organizaciones de la sociedad civil nos acompaña Alicia Vargas Ayala. Ella es presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, y bueno, les doy la bienvenida. Sin más, los dejo con ellas, dándole primero la palabra a Elba Leonor. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Anticipando un poco a la participación de Alicia, quiero decirles que tanto Alicia como yo tenemos algún tiempo trabajando en este tema. No vamos a decir cuántos años para que no se sumen, solo podemos decir hace algunos ayeres que estamos trabajando en este tema, y para nosotros ha sido siempre un compromiso de vida, más que una simple actividad, un trabajo como cualquier otro. Diría yo, afirmando, me atrevo a anticipar que también así piensa Alicia, somos niñólogas, hemos estudiado y hemos analizado desde hace algunos ayeres la problemática de la infancia. De tal suerte que cuando nos invitan a participar en este taller, primero agradecer al INAI esta posibilidad, y segundo, ojalá que lo que nosotros abordemos aquí sea un tema precisamente de interés para ustedes. No somos de las que piensa que la infancia es el futuro del país, somos de las que piensa que es el presente de este país, y que toda la inversión que pueda darse en la infancia y en la adolescencia no es un gasto, es propiamente una inversión para un país que necesita cada vez más mejores mexicanos. Y sin mayor preámbulo voy a dar inicio, si me haces favor, con la presentación acerca de algunos aspectos relacionados en primer término con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es una ley relativamente nueva, va a cumplir 2 años ahora en diciembre, se promulgó propiamente el 4 de diciembre de 2014. Y es una ley que vale la pena mencionar, si me permiten me paro, vale la pena mencionar que ha tenido desde su promulgación una gran aceptación, pero sobre todo ha sido previamente todo un consenso, porque para lograr su promulgación a partir de una iniciativa del presidente Peña Nieto, se comprometieron también las organizaciones de sociedad civil en su revisión, en su análisis, y fue posible que se concretara en esta ley. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Y de manera muy general parto de reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Esto, que aparentaría ser una frase muy hecha, tiene muchísima trascendencia. Realmente necesitamos reconocer a los niños como titulares de derechos, como cualquier persona, como cualquier adulto, de tal suerte que la atención que se dé a los niños deberá tener esta prioridad. Ya no se utiliza el término de proveerán, de buscarán, sino de garantizar este pleno ejercicio, este respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la promoción de los mismos. Esto es, no es potestativo atender los derechos del niño, hay que garantizar su ejercicio. Siguiente, por favor. Por otra parte, crear y regular la integración, organización y funcionamiento de un gran sistema nacional de protección integral. Este gran sistema es una instancia de articulación de esfuerzos, de coordinación. Ya de por sí, las diferentes instituciones de gobierno, las dependencias y entidades de la administración pública realizan actividades, como ustedes saben,
para atender a los niños. Si nos referimos a la Secretaría de Educación Pública, pues la educación de los niños. Si nos referimos a la Secretaría de Trabajo, que tiene programas específicos para niños que trabajan. Y así revisaríamos cada una de las dependencias y entidades de la administración pública que realizan, que atienden programas para la infancia y la adolescencia en este país. Luego entonces, ¿qué va a hacer este gran sistema? Coordinar este gran esfuerzo, sumar la labor de cada uno de ellos. Nosotros de nuestra parte, ustedes creo que conocen un poco de la información del Sistema Nacional DIF. El DIF se ha caracterizado casi desde su creación por la distribución de desayunos escolares, pero créanme que no es lo único que se hace. Es un trabajo muy intenso, pero entonces esa labor de DIF, más la labor de la Secretaría de Desarrollo Social, más la de la Secretaría de Educación Pública, de Trabajo, etcétera, etcétera, conformarán todo este gran sistema. Los principios rectores y criterios de la política nacional. Necesitamos tener una política nacional, en este momento no la tenemos, en este momento se está formando, se está integrando, precisamente derivada de esta ley. Y hay un proyecto de programa nacional y hay otro compromiso que se denomina 25 por 25, que son los grandes compromisos del Estado mexicano para atender y dar respuesta a las necesidades de la infancia. Por otra parte, la ley también establece las bases generales para la participación de los sectores. Aquí es importante subrayar que se suma precisamente toda esta actividad tan valiosa que por muchos años han realizado las organizaciones de la sociedad civil y que ya forman parte, insisto, se suman, se adhieren a un gran sistema para lograr mejores resultados. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios rectores de esta ley? Estos principios son propiamente el enfoque o la mirada que debe ser tomada en cuenta para interpretar y hacer respetar los derechos de los niños. Dentro de estos principios que establece el artículo 6 tenemos el interés superior de la niñez, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad, que como ustedes saben son las características de los derechos humanos. La igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la vida, supervivencia y desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad. Con estos ojos tenemos que ver la infancia y la adolescencia, la transversalidad, esta posibilidad de que todas las dependencias que atiendan a la infancia y la adolescencia de manera transversal puedan tener estos proyectos y sobre todo estas acciones en favor de la infancia. La autonomía progresiva, el principio pro persona, que ustedes saben que también es un principio que prevalece en derechos humanos, la vida libre de violencia y la accesibilidad de manera muy general. Hay un principio que especialmente llama siempre la atención, que es el interés superior de la niñez. Este es un principio que, de acuerdo al Comité de los Derechos del Niño, se entiende como un derecho sustantivo, bien un principio jurídico interpretativo o una norma de procedimiento. Quiero decir también que el interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado y que debe de aplicarse a cada caso concreto. Por ejemplo, si tenemos una adopción de un niño, ¿cuál sería su principio para atender con base en su interés superior del niño? Pues que tenga los mejores padres que sea posible asignar, ¿verdad?, para este niño, porque con esto estaríamos asegurando su bienestar. Si hay una sustracción de niños, sustracción internacional es cuando alguna de las partes, algunos cónyuges derivado de algún problema, generalmente de divorcio, sacan del país al niño y después no lo quieren regresar. Creo que hay casos que ustedes conocen que se han hecho públicos. ¿Cuál sería ese principio que aplicar? Con base en el interés superior del niño tendríamos que ver si realmente el regreso del niño es lo mejor que le puede pasar. Tal vez no sea así. Tal vez si lo regresan, el cónyuge que se encuentre acá o excónyuge lo golpea, abusa de él, no sabemos. Entonces, tenemos que buscar precisamente la mejor decisión para el niño. Por eso se reconoce como un derecho sustantivo. En cualquier actuación deberá prevalecer el interés superior del niño previa evaluación. También, como un principio jurídico interpretativo, en el caso de una interpretación de la norma, tenemos que buscar la interpretación que favorezca al niño, no aquella que vulnere sus derechos.
Y es un enorme procedimiento también que tenemos que utilizar en todo procedimiento. Es una garantía de protección para el niño. Por eso el Comité de los Derechos del Niño, que es un comité especializado precisamente para conocer los avances, los resultados de los diferentes países en el cumplimiento de la Convención, ha elaborado esta observación general y de ella se derivan estos principios. Siguiente, por favor. Estos principios que tengo aquí, reitero, son los principios que ustedes conocen para los derechos humanos. Todos los derechos son para todos los niños. No debe de haber de ninguna manera alguna situación de diferencia con respecto a género, edad, su religión, ideas. Y esto se relaciona mucho con la discriminación, como saben ustedes. Y dentro de la legislación nacional esto necesariamente está reconocido. Es el mismo caso para la igualdad sustantiva. Tanto las niñas como los niños deben de tener los mismos derechos. No debe de haber ninguna situación de vulneración a este principio. Iguales oportunidades. Siguiente, por favor. Lo que comentamos de la discriminación, que ustedes saben es una problemática severa, no solo en los niños, también en los adultos, pero igual se aplica independientemente de la raza, del color, del sexo, del idioma, de la religión. Los niños tienen los mismos derechos. Siguiente, por favor. La inclusión, ustedes saben que en general podemos tener casos de niños con alguna discapacidad, podrían atenderse regidos por este principio. Todos tienen el mismo derecho de ser tomados en cuenta y en consideración para cualquier acceso a los derechos. Interculturales, ustedes saben también, nuestro país tiene diferentes etnias, debemos respetar estas etnias independientemente en qué lugar se encuentren y cuál sea esta. Corresponsabilidad, es muy común que no entendemos mucho que somos todos corresponsables en la defensa y protección de los derechos de los niños. Muchas veces dicen, es que es el Estado, es que es el gobierno. Bueno, y la sociedad civil en general y todos los del el entorno social del niño también deben de atenderlo, empezando por la familia, que es propiamente el origen de todo esto. Y todos debemos de garantizar los derechos. Siguiente, por favor. Hablaba un poco de la transversalidad. Tenemos que hacer visible los derechos de los niños. En muchas ocasiones no se conocen. Y por eso a mí especialmente me llamó la atención que me invitaran, y propiamente no se invitaron, porque la invitación fue para el Sistema Nacional DIF. Yo tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes. Porque es generar precisamente esta posibilidad de difundir los derechos, de que se conozcan. Quiero confesarles con mucha tristeza que en la mañana nos avisaron, tanto a Alicia y a mí, que se suspendía el taller porque nada más había 3 personas registradas. Y francamente sí me dio mucha tristeza porque pensé que pues, a nadie le interesan los niños, eso es muy grave. A mí y a Alicia lo comentábamos hace un momento, que tenemos tiempo en esto, nos preocupó sobremanera. Nos hubiera gustado que todos estuvieran, así como están ustedes, y se les agradecemos mucho, interesados en el tema, porque en verdad hay que difundir más los derechos y sobre todo tener claro que a partir de ese conocimiento podemos hacerlos respetar. Otro principio en la accesibilidad, todas estas situaciones que enfrentan los niños con alguna discapacidad y también podríamos decir los adultos, pero el tema son los niños, tenemos que buscar igualar las condiciones de los niños a través de ajustes razonables. ¿Para qué? Para que estos niños disfruten de sus derechos. No debe de haber una situación de inferioridad porque un niño tenga alguna discapacidad. Ustedes saben que las escuelas generalmente resulta que el primer año está en el segundo piso, no hay elevador y el niño tiene silla de ruedas. O sea, la escuela tiene que buscar la manera de realizar esos ajustes, de buscar que ese niño tenga acceso a la educación, pues con una rampa, con elevador, con todas estas medidas que le permitan disfrutar de su derecho a la educación. Siguiente.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son inherentes a los niños, igual que cualquier derecho humano, como decía, con respecto a las personas adultas. Y nosotros, como adultos, tenemos la obligación de brindar las condiciones para que se cumplan. Y esto que parece nada más una frase muy hecha, es la realidad. Tendríamos que sumar más para lograrlo. Siguiente. La ley establece 20 derechos que no son limitativos, es una relación, pero no es exhaustiva. Hay muchos más derechos, sin embargo, ustedes pueden apreciar, entre comillas, los más importantes, porque depende quién comente, podría decir que todavía faltan algunos más importantes todavía. Pero en general, estos son los derechos que contempla la propia ley general. Siguiente, por favor. No me detengo a cada uno porque sería muy extenso. Hablaba de este gran sistema nacional y es un rubro importante a considerar, porque precisamente este sistema nacional que encabeza el señor presidente de la República va a fijar esta política nacional y va a establecer también este gran sistema nacional de información. Y aquí entro ya a propiamente la información que se debe de tener para poder desarrollar o definir políticas públicas. Definitivamente, si no tenemos la información, no podríamos o no podremos establecer una política pública. En este momento son pocos los datos que tenemos sobre niñas, niños y adolescentes. Yo les diría que si ustedes me preguntan, ¿y cuántos niños son adoptados en todo el país? Les tendría que decir que no sé. ¿Cuántos niños son susceptibles de adopción en todo el país? Tampoco sabemos. ¿Cuántos niños son maltratados? Y eso nos preguntan mucho los periodistas. ¿Cuántos niños son víctimas de trata? ¿Y cuántos niños son víctimas de desaparición forzada? Si se fijan ustedes, son números. Lo que nos piden siempre son números. Y sí hay esfuerzos, y sí hay números, pero son esfuerzos aislados. Finalmente, una realidad, una radiografía de qué está pasando con nuestros niños no la tenemos. La valía, pues, de la información es fundamental, la información que podamos tener. Y, por supuesto, hacerla pública para que se difunda. Hablaba de esta coordinación y colaboración. Debe ser en los 3 órdenes de gobierno, los niveles inclusive municipales. El sistema tiene que abordar no solo la problemática general, sino bajar hasta la primera instancia, que es el municipio, y es el que conoce inicialmente de cualquier problemática. La difusión, formación y capacitación también en materia de derechos humanos es muy importante, porque, reitero, no se conoce cuáles son los derechos de los niños. Generalmente dicen, es que está chiquito, pobrecito, cuídalo. No, no es pobrecito, es un niño, es una persona, ¿sí? Y hay que atenderlo, no es por lástima. Ese es el gran enfoque de derechos humanos que hay que tratar de atender, que generalmente se desconoce. ¿Por qué? Porque la mirada no está puesta en ese enfoque de derechos humanos, sino en la actitud lastimosa. A nosotros, como ustedes saben, nos compete atender niños en situación de abandono o desamparo en centros asistenciales. Y generalmente quien se acerca dice, es que yo quiero adoptar un niño porque pobrecito está solo. No es pobrecito. De entrada ya te das cuenta que esta persona no tiene idea de lo que es propiamente el derecho del niño a vivir en familia, que por cualquier circunstancia careció de ella casi desde que nació. Y entonces yo les decía hace un momento, hay que buscarle los mejores padres posibles, no aquel que tenga una actitud de lástima para cuidarlo, porque pobrecito no tiene casa. Al contrario, hay que buscar precisamente atender ese derecho, pero es un derecho de él a vivir en familia. Dentro de esto, como decíamos, la participación de todo, sector público, privado, social, la sociedad civil, los niños también tienen voz en este gran sistema, con base en este enfoque de derechos que comentaba, un programa nacional que tendrá que derivar de la política nacional y algo que se requiere para apoyar todo esto, que son los presupuestos, para poder derivar programas y acciones y tener esa corresponsabilidad en la aplicación de estos presupuestos. Siguiente, por favor.
El Gran Sistema Nacional de Información, ¿cómo se va a integrar? Se requiere precisamente la participación desde el nivel de municipio. Ese sistema municipal a su vez va a alimentar el estatal para que el estatal llegue al Gran Sistema Nacional. Por parte del Sistema Nacional DIF tenemos, como ustedes saben, una tradición en la atención de niñas, niños y adolescentes desde la década de los 60, que nace como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. En 1977 cambia la denominación hasta la que hoy conocemos como Sistema Nacional DIF, y en ese sentido el Sistema Nacional DIF también, de acuerdo a la ley, recibió otras atribuciones, otros mandatos que cumplir, y en eso estamos, tratando de cumplir con todo lo que la ley nos mandata. Este Gran Sistema Nacional de Información debe contemplar situación sociodemográfica, situación de vulnerabilidad, discapacidad, datos para evaluar y monitorear el programa nacional. Es algo que no se ha hecho. Generalmente se puede tener un programa, pero si este no se evalúa, realmente no sabemos si se cumplió con los objetivos del propio programa. La información en general para monitorear el cumplimiento de las medidas de protección especial, que son las medidas que también dispone esta ley general. Siguiente. ¿Qué nos corresponde al Sistema Nacional dentro de este Gran Sistema Nacional de Información? Pues estos datos que decía hace un momento, si ustedes me preguntaran cuántos niños son susceptibles de adopción, no sabemos. Si ustedes me preguntaran cuántos centros asistenciales hay en este país que atienden a los niños, tenemos una aproximación, pero en realidad no tenemos toda la información. ¿Cuántos niños migrantes son atendidos? Aquí hay una fuente de información muy importante que es el Instituto Nacional de Migración. Y también hay una información que tenemos nosotros que atendemos a los niños en albergues en todo el país destinados a niños migrantes. Pero también hay organizaciones de sociedad civil que atienden a niños migrantes. También hay organizaciones religiosas que atienden a niños migrantes. ¿Cuántas son? Otra de las situaciones que se ha presentado es con respecto a la autorización de los especialistas en adopción. Me refiero a quienes practican los estudios psicológicos, sociológicos. Para iniciar un trámite de adopción se requiere este apoyo. ¿Dónde está ese registro? ¿Quién está certificado para practicar estos estudios? No sabemos, no lo tenemos el registro. Tenemos pues que consolidar todos estos datos. Siguiente. Con los mandatos de la ley que comentaba, el Sistema Nacional DIF crea esta Procuraduría Federal de Protección, que va a tener a su cargo precisamente este gran registro nacional de centros de asistencia social, el registro de los niños bajo custodia en un centro de asistencia social y lo que tiene que ver con los resultados de la supervisión de esos centros. No solo es saber que existen, hay que supervisarlos y saber que cumplen con las disposiciones legales aplicables. No queremos otro asunto como Mamá Rosa, no queremos otro asunto como lo que se presentó aquí en la Ciudad de México también, en algún tiempo, Casitas del Sur, etcétera, etcétera. Debemos saber cuántos centros asistenciales en este país atienden niños. De estos, ¿cuántos cumplen con los requisitos que la ley establece para proteger realmente a los niños, no explotarlos? Esos números son urgentes. ¿Sí? Siguiente, por favor. Como les decía, si fijamos una política y si fijamos sobre todo un programa nacional, se tiene que evaluar. La ley determina que será Coneval el que tendrá a su cargo esta evaluación y con ello sabremos si realmente estamos cumpliendo con el programa nacional, si estamos cumpliendo con la ley, si estamos cumpliendo con las metas previstas. Porque también ustedes saben que a veces nos fijamos metas casi inalcanzables y esto complica mucho nuestro esquema. Siguiente. Este es un tema que toca muy de cerca a DIF Nacional, que son las adopciones. Decía hace un momento,
Necesitamos saber cuántas adopciones se concluyen en el país, cuántos solicitantes tenemos, cuántos niños son susceptibles de ser adoptados. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Siguiente. También lo que tiene que ver con los niños migrantes, de acuerdo al artículo 99-100, se dispone que el Sistema Nacional contará con una base de datos para ello. Es una información muy valiosa que nos va a permitir también definir política pública en la materia. Siguiente. ¿Cuáles son las fuentes de información que sí tenemos en este momento? Porque también hay que decirlo. Ustedes saben que INEGI proporciona información muy valiosa. Una encuesta nacional de niñas, niños y adolescentes que se levantó el año pasado en la UNAM, un trabajo muy interesante. La consulta infantil que se realiza generalmente con respecto a trabajo infantil, anuarios estadísticos que tenemos nosotros en el sistema. El Instituto Nacional de Migración, como les comentaba, también tiene una información muy valiosa, dado a todos los niños que entran al país. Y bueno, es una información que tenemos que utilizar, que toda resulta muy valiosa para aplicarla en lo que necesitamos. Siguiente. A partir de esto, tenemos que buscar acciones de prevención. Sí, contamos con información, podemos definir qué acciones, ¿cómo está? Buenas tardes. Las acciones de prevención, ¿qué podemos hacer para promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué campañas necesitamos para difundirlos? Repetía yo, somos muy pocos los que nos dedicamos a atender el tema de infancia, pero además yo creo que nos falta mucho más para seguirlos promoviendo. El diseño de modelos, de protocolos. Un aspecto muy importante que nosotros difundimos es el buen trato a partir de la familia. A partir de la convivencia familiar podemos determinar muchísimas situaciones de riesgo para los niños. Siguiente. Yo dejaría hasta aquí mi participación. Me permití dar una breve introducción al tema. Mi compañera va a continuar precisamente con la incidencia que se puede tener para lograr que, casi como sueño, podamos desaparecer estas desigualdades que hay en México con respecto a nuestras niñas y a nuestros niños. Yo mencioné ya los aspectos de discriminación, pero tendría que decir que nos falta mucho por hacer con todo y que tenemos esta ley y que hemos trabajado en muchos de los programas y en las acciones. Tendríamos que, a partir de la información con la que se pueda contar, formular aquellos programas y aquella situación de incidencia que permita definitivamente eliminar esas desigualdades y tantas problemáticas que afectan a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. De mi parte, muchas gracias por la bondad de su atención. Gracias. No hemos logrado consolidar contrapartes de organizaciones de sociedad civil que puedan tener, digamos, un enfoque desde los derechos de la infancia. Y entonces nosotros nos preguntamos todo el tiempo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cómo es que con los problemas tan cotidianos, problemas tan fuertes, cada vez agudizándose cada vez más los problemas, no logramos que se consolide lo que nosotros llamamos una masa crítica, ¿no? Relacionada con el combate a la desigualdad, comprometida con la defensa y protección de los derechos desde la sociedad civil. Y resulta que nos estamos encontrando una serie de variables que son cada vez más complejas para poder interrelacionarlas y poder identificar a qué se debe, ¿no? Y entonces no solamente tiene que ver con la sensibilidad de la sociedad respecto al tema de la protección de los derechos de los niños, sino incluso hasta de la defensa propia de los derechos humanos. Entonces algo está sucediendo. Y yo me permitiría, si me ayudas con avanzar la siguiente, yo me permitiría iniciar, digamos, nuestra presentación con un cuestionamiento o una revisión que nosotros hacemos de qué es lo que pasa en esta sociedad.
Y yo no sé si nos pudieran ayudar con unas servilletitas porque se nos cayó un poquito de agua aquí, entonces para que no se moje por allá. El tema de una cultura patriarcal arraigada, el tema de una visión adultocéntrica y, por lo tanto, el tema de visualizar, de ver, es decir, los ojos a través de los cuales vemos a la infancia es desde esta postura del adulto, desde esta visión del patriarca. Hablamos y cada vez la sociedad lo está asimilando y lo estamos reinterpretando y lo reconceptualizamos y lo tratamos de asimilar para nuestras vidas, el enfoque de género, el enfoque de derechos, el enfoque de la igualdad, el enfoque de la diversidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos algo, sucede algo en este cruce con nuestros valores, con nuestra moral, con nuestra formación, que no terminamos como de armonizar. Pareciera que tenemos la teoría, es como cuando hablamos del tabaquismo, ¿no? ¿Quién no se ha chutado todas las teorías, todas las presentaciones, los esquemas de las consecuencias de salud por fumar? Pues todos. Desde la primera nos dicen no, y desde los 16 y cada vez ha bajado más el promedio, ahora ya tenemos niños a partir de los 11 años que están iniciando con el tema del tabaquismo. O las drogas. El promedio que tenemos en este momento de inicio, de prueba, de primera vez de una sustancia psicoactiva es en niños hasta de 6 años. Es decir, la edad se va disminuyendo. Algo sucede, porque tenemos la teoría, tenemos la información, tenemos el conocimiento del impacto, pero no logra bajar hasta la introyección de la vida cotidiana. Lo mismo sucede con estos enfoques. El enfoque adultocéntrico, cada vez hablamos y tenemos más información sobre el tema de derechos de niños y niñas. Sin embargo, los datos que nos reportan, las cifras oficiales, es que tenemos un promedio de, fíjense el impacto de esta cifra, porque ahorita podríamos hacer aquí un ejercicio. 8 de cada 10 niños están sufriendo algún tipo de violencia. Si nos contamos, ¿no?, los que estamos aquí, quiere decir que todos tenemos, o sea, 8 de cada 10 de los que estamos aquí, tenemos cercano a un niño que está sufriendo algún tipo de violencia. Un sobrino, un hijo, un primo, ¿me explico? Es decir, los tenemos más cerca de lo que nos estamos imaginando. No es la infancia en el concepto abstracto, sino son los niños y las niñas con los que convivimos cotidianamente. Porque las personas cercanas a todos nosotros están mirando a los niños desde esta perspectiva, desde donde, ¿me ayudas a pasar? Desde donde vemos al niño como un sujeto inmaduro, al niño como un ser que no puede decidir por sí mismo, a un niño que requiere ser, para poder existir, imitar y condescender con la voluntad de un adulto. ¿Me explico? Es decir, no visualizamos al niño como sujeto, sino lo vemos en la medida en la que vemos al adulto. Entonces tenemos una gran dificultad, porque no podemos visualizar al niño como un sujeto activo en términos de su capacidad para poder expresarse y poder incidir, desde aquí vamos a hablar de incidencia, poder incidir en la toma de decisiones al interior de su casa. ¿Me explico? Es decir, los niños en su casa no están teniendo la capacidad de poder hacer, explicar, entender y valer su opinión, porque no están siendo escuchados. Porque los niños, desde la perspectiva de los adultos, a veces no merece ser escuchado. Su palabra no vale lo suficiente, ni tiene la contundencia suficiente, ni tiene el valor suficiente como para poder ser parte de una toma de decisiones familiares. Entonces, desde ahí, ustedes acuérdense, niños entre los 6 y los 10 años en su casa. Y díganme si no, todavía hoy,
estamos siendo espejos de lo que fuimos, pero ahora lo estamos multiplicando con los niños, replicando con los niños. Porque somos incapaces de poder recordar lo que se sentía cuando en ese momento te dijeron, cállese, váyase para allá. Es más, usted no participa en las... ¿no? Son cosas que ahora tienes que escuchar. Porque es mucho más fácil correrlo y decirle no escuches, a tener que pensar en cómo armonizas el conocimiento que tienes para poderlo adecuar al desarrollo que tiene el niño de esa edad. ¿Sí me explico? Es complejo, pero nos requiere, eso implicaría que el adulto se baja físicamente al nivel del niño, baja el nivel de información y renueva su lenguaje para poder expresar desde otra postura y visión lo que necesita expresar de acuerdo con la edad y el desarrollo de madurez de ese niño. Nos requiere un esfuerzo, nos requiere pensar, nos requiere ser sensibles, nos requiere acercarnos y nos requiere tiempo. Nos requiere tiempo que a veces no estamos dispuestos a dar. Yo les quiero decir que tengo una amiga, ¿no? Así vamos a hacer los ejemplos, ¿no? De la amiga de mi amiga, ¿no? La amiga de mi amiga dice que ella necesita trabajar todo lo que sea porque es a través de su esfuerzo y su dedicación que va a mantener un empleo porque lo está haciendo por darle todo a su hijo. Solamente que lo que no le da, ¿no? Es su presencia, es su tiempo, es su escucha. Es el valor de sentirse sujeto participante. Por eso cuando hablamos de participación, lo tenemos que entender desde esta perspectiva. ¿Me ayudas con la siguiente? Y entonces, bueno, aquí son todavía frases de los niños no saben decir, no saben hablar, no saben tal y tal, ¿no? El punto es, entonces, ¿desde dónde tenemos que mirar a los niños y a las niñas? ¿Cuál es el enfoque? Porque déjenme decirles que nosotros partimos de que cuando haces un cambio de tu perspectiva desde la cual vas a mirar a niños y niñas, no solamente va a aplicar para ti como persona en tu vida familiar, sino va a aplicar en tu trabajo, en tu visión y en la manera que va a ocupar, o en la manera en la que tú vas a interpretar esta realidad y por supuesto en el lugar que le vas a dar a los niños y niñas. Entonces es simplemente, o sea, es muy sencillo, es muy simple, pero es súper complejo porque tiene que ver con un cambio de perspectiva. Es una visión desde la cual se va a mirar ahora no solo a los niños, sino a esta sociedad. El enfoque de derechos de niños y niñas nos permite visualizar al que tenemos aquí a un lado, por el cual estamos trabajando todo el tiempo, pero también nos enseña a visualizar a la infancia en abstracto como sujeto social. Decían hace muchos años, porque ya ahora creo que no, aunque quién sabe si, que los que trabajábamos con niños veíamos a la infancia, pero nunca veíamos a nuestros hijos. Y eso es real, porque la infancia y los derechos se aplican para los de allá. Aquí en mi casa mando yo, ¿no? Y los derechos aquí yo decido cuáles son. ¿Y tienes derecho o no tienes derecho? Depende de cómo te has portado. Y si ustedes me están escuchando y se ríen, yo sé que es porque alguna vez lo escucharon, que se los contaron. No porque lo vivan, claro, sino porque seguro alguien les platicó que una amiga de una amiga así es. Porque nos cuesta trabajo. En verdad nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo porque tenemos una visión equivocada, un temor de pensar que si tú te miras de igual a igual, entonces tendrías que reconocer que ese es igual que yo. Y si reconozco que es igual, significa que tienen los mismos derechos. Ay, chirrión, espérate. Significa que tiene las mismas oportunidades, significa que es una persona que tengo que escuchar y negociar con ella. Eso me haría, eso la convertiría en un igual a mí. Y el mencionar siquiera que tus hijos son iguales me refiero en términos
de la condición humana, de la capacidad, del derecho a la participación, del derecho a la toma de decisiones, ¿no? Es un sujeto que siente, que piensa como yo. Eso da mucho miedo. De hecho, por eso los hombres establecen una cultura patriarcal, porque cuando se dan cuenta que las mujeres son iguales, les entra un terror impresionante solamente de pensar que la mujer puede ser igual que un hombre. Y todavía, hasta los años 50, las mujeres legalmente estaban definidas como con derechos diferentes y tenían valor siempre y cuando, su palabra tenía valor siempre y cuando fuera acompañada de la de un varón. Cualquiera que esté fuera, pero que fuera varón de su casa. El esposo, el papá o el hijo, no importa, pero que fuera varón. Eso legitimaba la palabra de la mujer. Y si se fijan, es un poco lo mismo que sucede hoy con los niños. El niño tiene derecho, incluso todavía en los juzgados, tiene derecho a su voz siempre y cuando vaya acompañada de un adulto, si no, no vale su palabra. Qué miedo, ¿verdad? Es mucho miedo. Pero siempre los hombres, la humanidad, le tenemos miedo a lo desconocido. Y resulta que parece que hay un periodo transitorio que vivimos los adultos del paso de la infancia a la vida adulta que anulamos, porque además todo el tiempo nos dijeron que el concepto de adolescente era que adolecían, o sea que eran incapaces, que eran un poco menores y que les dolía algo, por lo tanto no podía escucharse su palabra. Nada más equivocado que eso. La palabra adolescente no proviene de alguien que le duela ni que adolezca de nada, ¿no? Entonces ese periodo de adolescencia donde nos aniquilaron, donde nos marcaron, donde nos anularon, donde nos dijeron no, y que nosotros rebeldemente dijimos sí, se anula, porque entonces nos permite negar lo que no somos y reivindicarnos en la imitación del sujeto adulto. Y ahora somos adultos que sí vale su palabra, que sí se puede escuchar, etcétera, etcétera, y anulamos esa historia que nos formó, porque es algo que nos debe de avergonzar un poco. Y entonces les preguntas a los adultos, algunos, ¿cómo te fue en tu infancia? Y dices, no, ni me la recuerdes, o sea, no quiero saber nada de eso, ¿no? Porque no la resignificamos. Porque efectivamente, si ustedes se acuerdan, hubo huellas en la infancia que nos dolieron y que nos marcaron. Entonces, si no modificamos el concepto desde este valor de reconocer a los niños como poseedores de derecho, si no los vemos desde una perspectiva integral, el niño es en su integralidad, no solamente en la parte en la que es condescendiente con mi voluntad como adulto. El niño puede tener un valor, tiene valor su palabra y su ser. Entonces, si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es volver a negar esa infancia y perpetuar una condición. Y por eso tenemos, digamos, como algunas generaciones perdidas de la infancia, porque efectivamente no hemos sido todavía capaces de resignificarlo y de mirarlos con otros ojos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y entonces, atrevernos a dar un paso entre esta perspectiva adultocéntrica y autoritaria a una perspectiva que algunos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de Pablo Freire. Allí digo, deben recordar alguna cosa que les dijeron, porque Pablo Freire hablaba de la perspectiva dialógica. ¿Y qué es la perspectiva dialógica? Se refiere al diálogo, la perspectiva del diálogo, la pedagogía dialógica, los que dialogan, los que hablan. Porque cuando tú hablas, entonces te reeducas en el momento en el que estás escuchando y aprendes. Y déjenme decirle a las mujeres que eso lo tenemos que trabajar un montón con los hombres, porque los hombres dicen que son sordos. Yo no sé si ustedes conozcan a alguno, pero como que no oí nada. Y de veras no oyen, ese es el punto, el problema es que no oyen. Entonces tenemos que hacer que oigan desde otra perspectiva. Yo lo digo por algunos que conozco, no digo de nadie de aquí, por supuesto. Y entonces hacer ese traspaso de un adulto que tiene el poder y que siempre tiene la última palabra, un adulto que siempre establece el límite y que dice cuál es el mundo al que se debe de acceder, un adulto que actúa
desde el mejor interés de la infancia, porque yo voy a decir qué es lo mejor para ti. Y entonces hacemos una interpretación del interés superior del niño, ojo, somos súper listos. O sea, yo estoy viendo por el mejor interés tuyo. Espérate, yo te lo cuido. Pero no está siendo partícipe de definir qué es lo que le interesa a él. Entonces, aguas con el interés superior del niño, porque somos súper listos para darle la vuelta y terminar haciendo lo que es interesante para mí desde mi punto de vista, para que sé que es lo bueno para ti, ¿no? Y eso frente a una postura, digamos, donde la educación es como una manera, es una estrategia a través de la cual nos vamos a encontrar con una nueva visión del mundo. Y déjenme decirles que las generaciones de los niños y las niñas los tenemos sometidos en este momento a una dinámica tecnológica tan impresionante, es una vorágine de tecnología, que además los niños más pequeñitos, que dicen que ya nacieron con un chip integrado, ¿no? Esos niños más pequeñitos se han integrado efectivamente a nuestra nueva manera de mirar el mundo. Y la han adoptado y adaptado de una manera tan interesante que lo que nosotros hoy de adultos sabemos, ese niño lo sabe desde los 6 años. Así que ellos tienen una infancia completamente distinta. ¿Saben lo que van a hacer esos niños cuando sean unos adultos? O sea, nos van a dar 30 vueltas y van a decir, tú eras el anciano que cuando yo era niño eras adulto. Espérame tantito, ¿no? Mejor eduquémoslos desde ya. Y que se acostumbren a hablar, porque lo que nos va a esperar va a estar terrible. Entonces, lo mejor que nos queda, casi hasta por conveniencia, es de verdad interactuar, hacerlos partícipes de ese mundo y de nuestro mundo y entrar en su mundo. Porque tenemos que encontrarnos otra vez. Y fíjense cómo, si desde ahí lo hacemos, empezamos a fortalecer una serie de elementos en el niño y en nosotros mismos. Porque lo que estás dándole son las herramientas para que sea un sujeto autónomo, que decida, que aprenda a negociar y que aprenda desde una visión crítica y constructiva lo que tiene que modificar de esta realidad y de este mundo. Entonces, no solamente es que nosotros, como decía Elba, desde nuestra bondad, les cedamos el derecho, sino que per se lo tienen, y nosotros tenemos como adultos, en esta nueva realidad, en esta nueva visión, aceptar que así es, y que sí estamos en una condición de igualdad con los niños y las niñas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Porque tiene que ver entonces con el tipo de sociedad que queremos. Y por lo tanto, con el tipo de definición de política social que debemos pedir a este Estado que implemente. Si nosotros tenemos sujetos con el poder de decidir el tipo de sociedad que quieren, ya antes lo hicieron el ejercicio en su casa, ya decidieron en su casa cómo quisieran vestirse, ya decidieron en su casa cómo les gustaría peinarse, ya decidieron en su casa qué les gusta de comer y pueden decidir en su casa cuándo comerlo. Porque incluso, pues sí, claro, si te sales a la calle y encuentras una cosa que dice McDonald's, ¿no? Y dices, es que él tiene derecho, llevémoslo a McDonald's. No, a ver, momento, eso no es el derecho. Y aguas, no confundir los derechos de los niños con la conducta de los niños, porque ahí nos metemos en paradojas, ¿no? Nosotros somos los adultos responsables de que el niño tenga acceso a la educación óptima, ¿no? A la alimentación óptima y adecuada y a una formación libre y autónoma. ¿Qué significa? ¿Que le vas a dejar ver la tele todo el día y darle hamburguesas para que se queden a dormir sin ir a la escuela? No, eso sería un adulto absolutamente irresponsable que no está garantizando el desarrollo de sus hijos. ¿Me explico? Sino que está convirtiendo niños obesos con problemas de alienación televisiva y que no van a poder ser capaces de ser sujetos autónomos. ¿Sí me explico? Entonces, aguas, porque no estamos hablando de que el niño se coma todas las hamburguesas que quiera, a la hora que quiera, y como tiene su derecho puede elegir no ir a la escuela. No.
Yo tengo 3 y cuesta. Les puedo dar algunos ejemplos, cuesta, pero lo tienes que hacer, porque lo que tú como adulto te tienes que asegurar es que sea un sujeto libre, autónomo, con alimentación nutritiva, que sea un sujeto crítico y capaz, ¿no?, de poderse mantener a sí mismo y ser capaz de construir una sociedad diferente, con valores responsables, con una ética, ¿no? Eso sería un adulto que está involucrando al sujeto niño en esta construcción de una nueva sociedad. Entonces, no vayamos a confundir los derechos con las pautas de comportamiento o las pautas de conducta que el niño debe de tener y el cual tiene derecho también a conocer. Y entonces, pues, ahí yo les decía, depende entonces de esto, cómo hablamos de qué tipo de sociedad queremos. Si queremos construir una sociedad incluyente, una sociedad que integre o que segregue, ¿no? Y entonces creamos espacios donde se recrean los derechos de los niños, pero como decíamos, aquí en mi casa mando yo. Tenemos que construir, quizá el enfoque más moderno, más vigente, más democrático que podemos tener hasta la realidad, bueno, hasta nuestro mundo actual, es quizá el enfoque de derechos humanos. Es quizá la visión más avanzada a través de la cual podríamos asegurarnos de tener una sociedad verdaderamente democrática, siempre y cuando los lleváramos al pie de la letra. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Es decir, las políticas de los gobiernos, de los estados, nos deben de permitir asegurarnos que estos gobiernos o que estos estados son fuertes, cumplen con sus obligaciones contraídas, son democráticos porque garantizan y no discriminan, aseguran la participación de la sociedad civil y que en ello va la participación infantil. Y toman decisiones que no están subordinadas a ningún interés, sino al bienestar de las personas. En este momento, si tuviéramos un enfoque de derechos de niños y niñas en este país, y dada la ley general de la que ya nos habló Elba con mucho detalle, y de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados que ha ratificado nuestro gobierno, el presupuesto se tendría que definir así, ¿no?, con base en el interés superior de niños y niñas. Nos hace falta mucho. Ya este taller, dijo Elba, se iba a suspender y dijimos, no podemos permitir que el INAI suspenda nuestro taller, tenemos que hacer algo porque siga prevaleciendo y aunque sea en un pequeñísimo taller, se siga recordando que hay un interés firmado, ratificado por ley que nos obliga, pero también en el tema de la conciencia como sujetos sociales. La siguiente, por favor. Entonces, desde sociedad civil pensamos que todo tipo de incidencia en políticas públicas, obligadamente bajo nuestro esquema, es una acción confrontativa y cooperativa. Confrontativa porque desde ya ustedes están escuchándome y podrán darse cuenta que nos está confrontando la visión que tenemos. Es decir, a lo que los estoy invitando es a revolucionar su pensamiento, a transformar los lentes desde los cuales estamos mirando nuestra sociedad y nuestro entorno, nuestra vida cotidiana incluso. Así que la incidencia no solamente es a nivel de la política de Estado, sino la incidencia se tendría que dar a nivel de nuestra propia trabajo y vida cotidiana. ¿Cómo logro modificar y cambiar o incidir en mi pareja, en mi esposa, en mi mamá que cuida a mis hijos, en mis hermanas que tienen hijos, ¿no? Porque necesitamos hacer un cambio en su chip. Necesitamos que ellas miren desde otra perspectiva a sus hijos y a los hijos de tus hermanas y a los que tienes cerca, todos. Imagínense desde ya la siguiente fiesta de cumpleaños de cualquiera de sus integrantes infantiles en su familia con enfoque de derechos.
Yo los invito a que hagan ese ejercicio, de verdad. Planifiquen, propongan en su casa una fiesta con enfoque de derechos. Implicaría obligadamente preguntarles qué quieres. Y además que él sea incluyente y que además tenga derecho a una alimentación sana. No, va a haber papitas, no va a haber papitas, tendrá que haber jícamas y pepinos, ¿no? Porque lo que tú vas a permitirte es darte la oportunidad de ofrecerle lo mejor, lo de más alta calidad, preservando su salud, siendo incluyente y democrático, ¿no? Y asegurando que él tenga una visión autónoma, participativa. ¿Me explico? Y ustedes se van a llevar muchas sorpresas, ¿eh? Bueno, todos nos llevamos muchas sorpresas. También significa incidir efectivamente, significa lograr que el gobierno y sus instituciones incorporan en sus planeaciones, en su normativa, en sus prácticas, la visión del enfoque de derechos de niños y niñas. Es decir, que el propio INAI, ¿no?, tendría que estar contemplando la visión de niños y niñas. El propio INAI tendría que estar revisando cómo preserva los datos y la identidad de niños y niñas en este país. A mí, por ejemplo, me sorprende así terriblemente. Yo sigo todavía espantada. De repente yo recibía llamadas telefónicas en mi casa de alguien que buscaba a mi hija. Disculpe, ¿se encuentra Sara Ávila? Y yo, ¿quién busca a Sara Ávila? Estoy hablando de la escuela de no sé qué. ¿Cuál escuela? ¿Por qué tienes los datos de Sara Ávila tú? ¿No? Pues porque la escuela vendía, sacaba, rifaba, no sé qué hacía, con los datos de mi hija de sexto de primaria, ¿no? Y de repente te llamaban a tu casa para ofrecerte que ya iba a entrar a la secundaria y que te ofrecía una secundaria. Dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué tienes los datos? Y además pregunta por mi hija. Yo me infartaba, por supuesto, y claro que iba a la escuela así como, ¿cómo te atreves? Y entonces decían que no, que ellos no, que lo probara, ¿no? Pero aguas, porque sí sucede. Y entonces, ¿cómo hacemos para que incluso desde aquí no solo protejamos los datos de los niños y las niñas, sino que incluso los niños y las niñas que están metidos en las redes? No es cierto que desde los 13, 14 años en el Facebook, mentira. Los niños entran al Facebook desde que pueden teclear un celular, ya no una computadora. Desde que pueden teclear un celular, se inventa que tienen 12, 14, 18, la edad que les permite acceder y ya tienen Facebook. Falso, que desde la edad que no es cierto. Entonces, aguas con eso, porque los niños están teniendo acceso a un mundo que todavía no podemos nosotros como adultos controlar y en el cual están ellos expuestos. Porque nosotros los adultos tendríamos que garantizar un ciberespacio seguro. Es su derecho. Es su derecho. La siguiente, por favor. Entonces, justo el tema es cambiar este paradigma. Desde el concepto de menores, que además el concepto de menores, déjenme decirles que desde ya les propongo, porque además ya por ley está establecido, ya no existe el concepto de menor. El concepto de menor es un concepto viejo, arcaico, que cada vez que uno escuche a una persona que dice los menores, ustedes inmediatamente van a identificar que esa persona no tiene enfoque de derechos de niños y niñas. Porque el concepto de menor nos remite a un concepto viejo que hablaba de los que son menores de edad, de los que son incapaces, están por debajo y son incompletos. Por eso son menos que los demás, que somos los adultos. Entonces ya no hablamos de menores, ahora ya hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y aunque nos tardemos un montón, como ustedes podrán darse cuenta, la ley dice, ¿no?, y la ley habla de la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ya no es la ley de menores. Ya estamos cambiando en todos los letreros del DIF, que era quien tenía instalado todo su sistema, el concepto de menor. Las frases no se escriben con menores, son niños, niñas. Entonces, el concepto de menores como objetos de protección, ya estamos hablando de un enfoque viejo que tenemos que ir sustituyendo por este enfoque de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. La siguiente, por favor.
Y entonces, en este cambio de paradigma significaría cambiar de un enfoque tutelar, donde nosotros somos quienes tutelamos la vida de los niños, hacia un enfoque donde existe el Estado, y el Estado me refiero al completo, ¿eh? ¿Saben ustedes cuáles son las 3 partes del Estado? Tercero de primaria, yo fui maestra. ¿Quiénes componen el Estado? ¿Es pregunta de examen de tercero de primaria? ¿Perdón? Exacto, muy bien, sociedad, gobierno y territorio. Entonces, significa que el Estado es el garante de los derechos. Nosotros somos parte del Estado porque somos sociedad. ¿Me explico? Cuando hablamos del Estado no solamente hablamos de las instituciones de gobierno. Y entonces se habla de un Estado, un sistema político que deja de ser autoritario y se convierte en un Estado democrático. Que las políticas públicas ya están fuera, han sacado de su esquema, de su conceptualización el tema de la minoría y se convierte en un sistema de protección de los derechos. Que la justicia ya no se sustenta en el tema de el premio castigo, ya no se sustenta en la obediencia, sino se sustenta en la restauración de la dignidad. Se sustenta y pone el énfasis en las circunstancias personales, el entendimiento y la resignificación del hecho. ¿Me explico? Por eso cuando ustedes escuchan a los papás que castigan, están desde esta perspectiva, te premio y te castigo. Así que no le están enseñando nada al hijo. Lo que le están enseñando es que si en este momento te portas mal, yo te dejo encerrado, lo cual significa que en el futuro, si te portas mal, te puedes ir a la cárcel sin problema. En lugar de sentarse y resignificar el hecho, dándole una enseñanza y un aprendizaje. ¿Me explico? El enfoque es distinto. Por eso no hablamos ahora de castigo, sino hablamos de restitución. La disciplina del orden se ve desde la exterioridad del sujeto. Otros establecen normas e implementan mecanismos de dominación en la parte tutelar. Y en el enfoque de derechos vemos desde la interioridad del sujeto, la formación de la conciencia, la responsabilidad por el bienestar personal y el colectivo. Son 2 visiones, ¿sí las pueden identificar? En la tutelar vemos normas, leyes y reglamentos, y en el garante de derechos vemos participación, diálogo, afecto y empatía. Y aunque parezcan solamente cosas como, ay, esta lo que quiere es que los queramos, no solamente es de querer, es a través de eso como se logran otras cosas, ¿eh? Y si no, ustedes vívanlo por sí mismos. Si a ustedes se acercan y les dicen, ¿sabes qué? Que la ley dice que tienes que hacer esto y a partir de mañana ya tienes que tener el enfoque de derechos y va por norma, ¿no? Dices, ay, por Dios, obvio no, ¿no? Pero ¿qué te imaginas que llegan un montón de niños al INAI y les dicen, queremos expresarles lo que estamos pensando y cómo nos gustaría que el INAI armonizara su normatividad tomándonos en cuenta? Y seguramente ustedes van a tener otra mirada cuando los escuchen, porque no solamente van a escuchar un montón de cosas incoherentes, vamos a ver, podemos hacer ejercicios de participación donde de veras sea participación y no solamente lectura de cosas, porque también tenemos algunos ejercicios un poco, pues con mano negra de participación. A veces dicen, pues los niños van a participar y los traemos de decoración. Eso no fue participación, fue decoración, ¿no? El concepto del poder en la parte tutelar o en el enfoque tutelar es como aval de la autoridad y en el enfoque de derechos es un ejercicio de construcción de relaciones. El resultado es que desde el enfoque tutelar tenemos pues, súbditos, ¿no? Gente que obedece, gente que sigue normas. Y en el enfoque de garante de derechos tenemos sujetos ciudadanos, éticos, políticos y participativos. Es un enfoque completamente distinto. Perdón, voy a pasar porque si no, ya, sale, gracias. Es decir, tenemos niños y niñas que son personas en desarrollo, que tienen derecho a opinar y a ser escuchados, que identifican
los derechos vulnerados y no son infancia vulnerable. Es decir, yo puedo identificar qué es lo que tengo débil. Eso no significa que yo sea un sujeto débil, ¿me explico? A veces vemos a los niños como, bueno, pues es que los niños son la parte de la población más vulnerable. Pues sí, porque los seguimos viendo como que son solamente sujetos que no pueden participar, sino hay que protegerlos, como si fueran, no sé, una especie de enfermedad que hay que curar, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? Y bueno, aquí hay como algunos elementos. Esto es un poco como lo mismo, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, son los elementos que como Estado tenemos responsabilidades frente a los niños y frente a nuestra propia sociedad, que es justamente respetar, no realizar ninguna acción que transgreda su ejercicio de derechos, proteger, que está relacionada con la creación de normas, estructuras y autoridades que resguarden los derechos frente a posibles actuales afectaciones por parte de terceros. Fíjense cómo proteger significa establecer y crear normas y estructuras y autoridades que resguarden y vigilen los derechos. O sea, no estoy diciendo que nos convirtamos a una sociedad anárquica, sino que esas normas, esas reglas y esas autoridades estén conceptualizadas, creadas y instaladas en el marco de asegurar el interés superior del niño. Y otra vez tendríamos que remitirnos a qué dijimos que era el interés superior del niño, ¿no? Para poder entender y estar todo el tiempo cuadrando, hasta que de manera automática lo hagamos, porque es un enfoque nuevo. Es como el enfoque de género, es un enfoque que nos ha costado mucho asimilar como sociedad. Y cada vez más estamos hablando, nosotros hablamos, yo trabajo en una organización para niños indígenas migrantes, y entonces hablamos del enfoque intercultural, del enfoque de género y del enfoque de derechos de niños y niñas desde la perspectiva de la autonomía. Y así planeamos, ¿no? Porque tienes que mirarlo todo. Y si no lo haces así, entonces se te empiezan a colar, se te empiezan a ir, y hasta que nos acostumbramos. Ya el ejercicio es interculturalidad, género, niños, niñas, adolescentes, autonomía. Obligado. Garantizar significa también que tiene que ver con todas aquellas acciones positivas que deben adelantar la estructura estatal que permita a los individuos, comunidades y pueblos gozar de sus derechos. Es decir, el Estado, que además el Estado siempre, el gobierno particularmente siempre tiene miedo de decir que es el garante, pero I'm sorry, desde los tratados internacionales siempre se le va a nombrar como el Estado garante, y entonces bueno, ya cuando llegan aquí dicen, tú también que eres sociedad civil eres garante, eres Estado, así que bueno, ¿no? Ya nos asumimos y nos hacemos cargo todos como sociedad de que efectivamente debemos de garantizar. Por eso nos permitimos como sociedad civil también hoy tener y pararnos desde una perspectiva distinta en torno a la alianza con el Estado, con el gobierno. Porque si nosotros como sociedad civil no nos asumimos como parte de este Estado, con todas sus implicaciones, entonces volvemos a dejarle la responsabilidad solo a las instituciones de gobierno. Y creamos sistemas hoy en el que la sociedad civil tiene el mismo nivel de responsabilidad. Ustedes son gobierno y nosotros somos sociedad civil. Ustedes tienen el presupuesto y nosotros no, bueno, esa es otra cosa. Pero tendremos que asegurarnos de que el presupuesto que ustedes apliquen esté dirigido a eso. Ese es nuestro papel. Y la sociedad civil siempre tiene que jugar el papel, porque ese es el papel histórico que le corresponde, de ser crítica frente a eso. Así que si ustedes empiezan a tener una sociedad civil que es complaciente, ya no es sociedad civil, ya son sus cuates. La sociedad civil tiene que ser como los niños, todo el tiempo tiene que ser crítica, y crítica para construir, y crítica para transformar, y crítica para promover justamente ese desarrollo y esa evolución. No podemos perdernos el papel. Nosotros como sociedad civil no somos gobierno, somos sociedad civil. Y el gobierno no es sociedad civil, es gobierno. No nos podemos perder. Y somos dos elementos que forman parte de uno solo.
¿Podríamos ayudar con la siguiente, por favor? El cumplimiento y garantía de los derechos dan sustento a la legitimidad del Estado. Solo los Estados, en ese sentido, solo los Estados violan derechos humanos. Los ciudadanos cometemos delitos que deben ser prevenidos y sancionados por los Estados. Así que cuando su hijo les diga, no, tú estás violando mi derecho. A ver, no, mi rey, aquí no se violan derechos. Aquí lo que hay es una norma que dice que no puedes salir a esta hora de la noche. ¿No? Aquí lo que hay es una norma que dice que por tu seguridad, para poder salir de noche tienes que hacerlo de esta manera. ¿Sí me explicó? Es decir, nosotros como individuos tenemos que transmitir y todo el tiempo asegurarnos de que tienen presente los demás que nosotros no estamos violando los derechos. Y eso sucede porque a mí me sucede en la escuela de mis hijos, ¿no? Y entonces llegas al taller de padres. Yo no sé si ustedes algún día han ido a los talleres de padres. Y en los talleres de padres les dicen, a ver señora, nosotros vamos a pedir que por favor proteja, ¿no? Y garantice los derechos de los niños. Y yo me pongo así como, a ver, perdón, escuela. O sea, aquí lo que tiene derechos que proteger eres tú. Yo soy papá. Yo soy mamá. Porque si no, entonces nos meten todo el tiempo un enfoque y nos intentan confundir de que nosotros violamos los derechos de los niños cuando les ponemos una regla o cuando les impedimos tal comportamiento. No, lo que estamos haciendo es aplicando una norma de conducta para asegurar que nuestro hijo o nuestra hija tiene una buena conducta y se sabe relacionar asertiva y adecuadamente con otros sujetos, que eso es importante. El nivel de garantía de los derechos es lo que hace a una sociedad merecedora de calificativo de civilizada y democrática. Y con base en los resultados que tenemos en los últimos tiempos, podríamos nosotros decir que todavía no estamos a ese nivel. ¿Cuándo fue? En marzo, no me acuerdo si fue en febrero de este año, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fuimos a demandar al gobierno, porque nos encontramos con sus propios registros, con sus propios datos, con una cifra de más de 6,000 niños y niñas en condición de desaparecidos. Es decir, entre los 27,000, resulta que de esos 27,000, casi 6,000 son niños y niñas de los desaparecidos. Y de esos niños y niñas que están desaparecidos, de esos 6,000, un porcentaje, era interesante ver cómo estaban las cifras organizadas. Casi como el 30 y tantos % eran niños entre los 0 y los 6 años. Y otro casi 40% eran adolescentes entre los 12 y los 16 años. Y una cifra menor entre los 6 y los 12 años. Es decir, estaban polarizadas las edades. A nosotros nos remitía a saber quiénes estaban desapareciendo. Niños entre los 0 y los 6 años y niños entre los 12 y los 16 años. ¿En dónde están? ¿Quién se lleva niños entre los 0 y los 6? ¿Y quién se lleva niños entre los 12 y los 16? Curiosamente, el registro más alto de los niños de 0 a 6 es en varones. Y el sexo de los niños entre 12 y 16, el registro más alto es en mujeres. Con estos datos que yo les estoy dando, díganme ustedes quiénes son, a dónde se van, quién se los está llevando, ¿no? Y nosotros no podemos rastrear más que lo que las cifras oficiales nos reportan. No somos policía, no sabemos hacer investigaciones, solo hacemos investigaciones estadísticas y sociales, no judiciales. Pero en ese sentido, nos da mucho miedo pensar que los que se están perdiendo entre los 0 y los 6, y que sean niños, son para adopción internacional, adopciones ilegales o órganos, venta de órganos. Y los que se están perdiendo entre los 12 y los 16, que prioritariamente son mujeres, se están yendo a la trata. Entonces, fuimos a pedir
que se hiciera un exhorto a nuestro gobierno para que se realizaran investigaciones, porque desde el 2012 a la fecha, esos casi 6,000 casos, ni uno solo había tenido una conclusión definitiva de su investigación, ni uno solo. Es decir, desaparecieron y ya no están, así se esfumaron. No teníamos ningún caso que pudiéramos haber seguido en la investigación y dijéramos, en esto concluyó la investigación. Encontraron un cuerpo, encontraron una ruta, no sabían. Y entonces por eso fuimos a poner un exhorto para que desde órganos internacionales se exigiera a nuestro gobierno se siguiera la investigación de esos casos, porque teníamos que dejar un precedente para que se siguiera registrando, se siguieran contabilizando y se tuvieran presentes, y que cuando se reportaran el dato de los desaparecidos se hiciera una desagregación y se dijera quiénes están desapareciendo. Porque sí es cierto que están desapareciendo hombres, pero curiosamente al final de cuentas hay un montón de mujeres desaparecidas. Y de esas mujeres desaparecidas, muchas son niñas y otras son mujeres que no sabemos qué pasó con ellas. Y es mucho más fácil adivinar cuando se trata de hombres por el rango de edad que estén o secuestrados, esclavizados, en fin, ¿no? Pero algo estaba pasando. Entonces, tenemos que asegurarnos que vivimos en una sociedad que efectivamente está haciendo un ejercicio de búsqueda de sus desaparecidos. Perdón, la siguiente, por favor. Ya se acabó. Y bueno, hasta aquí yo me quedaría con el tema y nada más como invitarlos a que mi tarea es, donde quiera que yo me pare, tocar a las personas para hacerlos reflexionar sobre el tema del enfoque de derechos, que va más allá de nuestra práctica pública. Empieza, como todo en esta vida, desde nuestra casa. El amor empieza desde nuestra casa, la comprensión, la escucha, pero también tenemos que aprender que desde nuestra casa empieza la cultura ciudadana. Muchas gracias. Y bueno, creo que seguiría ahora como una ronda de preguntas. Voy pasando porque me dijeron que era el único micrófono, ¿verdad? Sí, es único. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces empiezo yo, para poner el ejemplo. Para la doctora, bueno, quisiera saber si los hay, cuáles son los retos para construir los sistemas de información de los cuales nos habló hace un momento. Y para la licenciada, bueno, dos preguntas. ¿Cuál es el principal obstáculo para crear redes de trabajo en los estados? ¿Y cuáles son los retos que han encontrado en algunos estados para hacer incidencia? ¿Es acaso que los gobiernos no están participando, no les interesa? ¿O más bien es un tema que viene igual desde que la sociedad civil no está interesada o algo así? ¿Alguien más con preguntas? Gracias. Bueno, mi pregunta es, primero que nada, ¿cuál es la perspectiva que se tiene entonces sobre la representación de los de menores de edad jurídicamente? Si es como ya en este enfoque en el que los niños y niñas, adolescentes se ven como ese ente ya sujeto de derechos, o sea, si es como una perspectiva errónea, igual el asunto de la representación legal, o si está bien enfocada, si debería desaparecer o se debe cambiar el modelo, o hacia dónde va este enfoque de inclusión de los niños y adolescentes ya con esa perspectiva de sujetos de derechos. En este caso, principalmente jurídica y ya bueno con el trasfondo social que nos llevaría a un cambio de estos, porque bueno un cambio en este sentido se nos lleva a un cambio de paradigma por completo. Entonces, bueno, pero jurídicamente se empieza con eso y obviamente la repercusión social es inmediata. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes.
pues yo salgo de aquí alarmada por el tipo de ligereza con la que se dice, no tenemos datos de cuántos niños están desamparados, no se tiene una evaluación clara de los lugares en los que están, no se sabe cuántos lugares a nivel nacional están. Sí, hacemos toda una revuelta porque no sabemos cuántos profesores se les está pagando y dónde están, pero esto se me hace todavía más grave. Quiero saber qué se está haciendo, quiénes son los responsables ya, si existe un programa. Yo sé que todo tiene que ver con recursos porque hay que tener todo un equipo de trabajo haciendo esto, pero si yo quisiera irme más tranquila sabiendo que ya se están dando pasos para saber todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, mi amor. Muchas gracias. Me parece que la pregunta de Guillermo se relaciona también con la de usted acerca de los retos para crear los sistemas de información. En efecto es un reto, es un desafío. Quiero comentarle que información hay. Yo decía en mi participación al inicio que cada dependencia de gobierno realiza acciones para atender a los niños según sea su ámbito de competencia. Comentaba si es la SEP, bueno, cuántas escuelas hay, cuántos niños en las escuelas hay. Toda esta información, por supuesto, la tiene la Secretaría de Educación Pública. Si nos vamos a las becas que otorga Cedesol, bueno, Cedesol tiene su padrón de beneficiarios, ¿sí? Hay información. Y si nos referimos también a cualquiera de las acciones culturales, por ejemplo, que tiene ahora la Secretaría de Cultura, que también tiene programas para niños, pues tienen ellos su base de información. Lo que sucede con la información es que, por ejemplo, en materia penal, cuando se maltrata a un niño, no necesariamente hay una denuncia. ¿Por qué? Porque la familia no entiende que sea maltrato. Para ellos es una forma de educar al niño. Entonces no hay una denuncia de nadie de que están maltratando a un niño. Muchas veces, inclusive en los hogares, se tolera el abuso sexual de los niños, porque el abuso sexual se da entre familia y no se denuncia. Entonces, esos son los grandes retos, los grandes desafíos que se tienen. Hay números ocultos que no podemos saber. El INEGI, por ejemplo, yo comentaba, tiene una fuente de información muy importante. Recuerdo bien cuando trataron de levantar el censo de niños con discapacidad, por ejemplo. Muchas familias escondían a los niños por temor a reconocer que ese niño tenía discapacidad. Entonces, eso es un reto. El otro reto o la causa de no tener una información totalizada tiene que ver en efecto con tener los sistemas correctos e interconectarlos, y esto también tiene que ver con ahora el Sistema Nacional de Protección y su Secretaría Ejecutiva. Va a tener que vincular precisamente la información de todas las dependencias, ¿sí? Tener propiamente a partir de una base de datos la información más acercada a la realidad que se pueda tener. Porque nosotros como Estado mexicano y como compromiso derivado de la Convención sobre los Derechos del Niño tenemos la responsabilidad de presentar informes. El informe o el último informe que hemos presentado se refiere al cuarto y quinto informe consolidado de cumplimiento de la Convención. Y por supuesto que se presentó información y se llevaron números. Pero si usted me pregunta cuántos niños maltratados hay en todo el país, yo le decía hace un momento, no sabemos. Hay cifras que no se saben. Los números negros que se ocultan. ¿Cuántos niños son víctimas de explotación sexual en este país? Entonces, así podríamos citar varios de los rubros. Inclusive nosotros, a través de INAI, recibimos muchísimas solicitudes de información. Y por supuesto, nosotros proporcionamos la información que tenemos, ¿sí? Pero como Sistema Nacional estamos en el gran desafío, como lo tiene el Gran Sistema Nacional de Información, que le remita la información el Estado. Y el Estado, si se le pregunta, va a decir, es que necesito que me mande la información el municipio.
Y si se trata de un estado como Oaxaca, que tiene 570 municipios, ¿verdad? Yo quiero saber cuándo van a poder consolidar toda una serie de informaciones que necesitamos tener. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo lo comentaba desde el inicio, necesitamos una información fidedigna para poder diseñar políticas públicas. Esa es una base. Lograr la incidencia tendría que ver con eso. Pero sí es un desafío, aquí se comentaba, es un gran reto. Es sí presupuesto para consolidarlo, pero sí es también el compromiso de los municipios, de los estados, de la federación para poderlo consolidar. De otra suerte, pues nada más es buenos deseos y se va a quedar así. Entonces, va a tomar tiempo, que además nuestro país, por ser un país tan grande, federal, además, con estas características que tiene la soberanía en nuestro país, pues obviamente resulta complicado. Hay estados, y el INAI no me dejará mentir, en donde la transparencia no es precisamente su característica. No siempre remiten información, no siempre proporcionan la información. INAI ha salido a publicar esto y a decir estados tal y cual no son muy transparentes, no remiten la información, no la proporcionan. Entonces sí hay muchos retos para crear el sistema de información. Decir también, sí hay información, pero yo no diría que es una información totalizadora de cada uno de los aspectos, de cualquiera de los aspectos que se puedan tener. Pero es muy válida su preocupación, como le comentaba, porque se requiere esa información, es fundamental. Y bueno, cerraría con eso, Guillermo, esos son los retos que tenemos para crear los sistemas. Y me voy un poquito a representación jurídica, si te parece, eres abogada, ¿verdad? Sí, por eso no le digo para contestarle. Yo hablo como abogada. Sí, no, le decía a ella que es abogada por la pregunta que formula. Sí hay una representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes a partir de la Ley General de los Derechos de los Niños. Hay posibilidad de que las Procuradurías de Protección creadas ya en los estados con el antecedente de Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia se transforman en Procuradurías de Protección y pueden entrar con representación en suplencia o representación en coadyuvancia con un niño. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existe ningún familiar, entran en representación en suplencia. ¿Sí? Hasta este momento no había una representación para los niños y niñas y adolescentes. Con todo y que me puedas decir que está el Ministerio Público, pero el Ministerio Público realmente no estaba representando a los niños, como sabemos todos, con todo y que es el representante social. Y está la representación, como decíamos también, coadyuvante. Cuando existiendo una familia, existiendo quien represente al niño, se requiere que apoye la Procuraduría de Protección para poder tener la defensa jurídica adecuada. Entonces, en virtud de esta ley, sí tenemos la representación jurídica a través de las Procuradurías de Protección, tanto la federal con competencia federal y la de protección en el ámbito local. Ahora, también yo creo que te relacionas con que el Código Civil es en ese sentido, de acuerdo al 450, el Código Civil, tanto para el DF como para ahora Ciudad de México, como el federal, hablan de incapacidad natural y legal, ¿sí? Y en primer término te menciona a los menores de edad como incapaces. Entonces, por eso es necesaria esta representación. Y también nos falta, está la ley, sí, pero falta armonizar leyes. En general, estamos más o menos en un conteo de 20 leyes que tendrán que reformarse para armonizarse con esta ley general, códigos civiles, códigos penales. Ustedes lo saben y los abogados que están aquí no me dejarán mentir, todavía se habla de menores. En toda la legislación ustedes encontrarán menores. Entonces, como decía atinadamente hace un momento, Alicia, hay necesidad de que tengamos que cambiar inclusive las denominaciones, porque el paradigma, como dices muy atinadamente, tiene que ver con esto. Entonces, para armonizar las leyes a partir de esta nueva ley general y poder seguir avanzando en el cumplimiento de enfoque de derechos.
De otra manera no lo vamos a lograr. Entonces, estamos empezando. A mí cuando me preguntan mucho en los estados, sobre todo, que vamos muy lento, que falta mucho. Sí, sí es cierto, pero vamos caminando. Lo importante es tener una ruta muy clara, muy definida de a dónde vamos. Y a dónde vamos tiene que ver con un cambio cultural y entender que es un nuevo paradigma y entender que los niños ya no son objeto de lástima, son sujetos de derechos. Esa es, en verdad, la gran tarea que tenemos todos. El Estado, la sociedad civil en su conjunto, sector privado, todos. Esa es la suma que requerimos. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Gracias. Bueno, sobre el comentario sobre los obstáculos en los diferentes estados para consolidar redes de infancia, yo creo que sí hay como varios elementos. Y uno importante que nosotros hemos visto es que en casi todos los estados, o yo diría que en todos los estados, hay albergues para niños huérfanos o albergues de protección de alguna cuestión particular para niños, para niñas embarazadas o para niños pues en abandono, en orfandad, con discapacidad, etcétera. Y entonces los modelos de atención que tradicionalmente implementan son modelos asistenciales, es decir, se asegura su alimento, se asegura su salud, se asegura la educación, etcétera, etcétera. Entran a un horario, salen a un horario, ¿no? Hay una persona responsable, en fin. El modelo es muy tradicional y se aplican ciertas normas, en fin. No es que se tenga que cambiar la aplicación de normas, lo que tiene que cambiar es el enfoque. Entonces, estos albergues han quedado generalmente resguardados a redes de sociedad civil o a las congregaciones religiosas. Y ellas no se miran como sociedad civil, ellos son religiosos o son religiosas. Y ellos no participan en la política pública, ellos aplican la palabra de Dios. Y entonces están haciendo el bien desde esta visión caritativa. No hacen el mal, lo hacen el bien. El problema, bueno, es que si no te miras desde sujeto participativo y constructor de la ciudadanía, entonces lo que haces es hacer la caridad y viven de la caridad. El punto es cómo complementas el enfoque nada más. ¿Cómo haces que estas personas responsables de estos albergues estén participando activamente en la construcción de una ciudadanía diferente o vista desde otra perspectiva? Que sus modelos impliquen la participación activa de sus sujetos beneficiarios en la toma de decisiones colectiva. Entonces nosotros decimos, no hay que eliminar nada, hay que armonizar el enfoque. Hay que hacer que ellos modifiquen el modelo educativo donde los sujetos niños, los sujetos niñas, estén participando activamente en la decisión. Y entonces dejemos de estar formando súbditos y sujetos sometidos. Y formemos sujetos activos con autonomía. ¿Me explico? Porque el problema que nos encontramos es que a veces de esos albergues llegan hasta los 18 años y el día que cumplen 18 años abren la puerta y les dicen bye. Y entonces ellos dicen, ¿y ahora a qué asilo me uno? ¿No? Porque ya no tengo la capacidad de sobrevivencia porque yo dependía de un sistema que me otorgaba lo necesario para vivir. Y sí es un problema. Y además sucede, por ejemplo, en el caso de los albergues que están con niños para adopción. Adivinen quién adopta a los niños que tienen 16 y 17 años. Nadie, absolutamente nadie. Ya nadie les va a adoptar. Aun cuando tengan todos el mismo derecho que un bebé. Nadie los va a adoptar. Porque entonces no tuvieron, el sistema no generó la potencialidad, la capacidad de convocar, de ser
en fin, o no nos encontramos con ciudadanos que puedan mirar desde una perspectiva no caritativa, sino responsable, la adopción en niños adolescentes, ¿no? Porque quienes adoptan también lo hacen desde una perspectiva caritativa para sí mismas y, como decía Elba, pues para hacerle el bien, para que ese niño, pobrecito, ¿no? Hay que adoptarlo. Entonces, si modificamos la visión, lo hacemos desde una perspectiva como ciudadano responsable, ¿no? Activo, que está en capacidad y en posibilidad de coadyuvar con el desarrollo de un adolescente, o de una señorita, o de una niña embarazada, y lo puedes hacer. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? La verdad es que las dificultades están en el enfoque, en cómo ellos se miran, porque nosotros los invitamos a participar en una red con enfoque de derechos de niños y niñas, y eso no hacen ellos, aunque en estricto sentido están pues garantizando la sobrevivencia, la supervivencia, y están coadyuvando con el desarrollo del niño y de la niña. Si ellos no lo miran desde ese enfoque, no son parte. Eso por un lado, y por otro lado, entonces, somos muy poquitos en la red, ¿no? Somos un consejo pequeño de 11 personas que ni siquiera repartiéndonos de aquí a todo el tiempo podríamos estar haciendo cabildeo con las organizaciones en todos los estados. Lo que hacemos es como asistir y tratar de que sentemos una contraparte en el estado que nos ayude con la multiplicación en el estado. Y lo hemos logrado hasta ahora con 15. Y como decía Elba, pues estamos empezando, vamos dando los primeros pasos, y como sociedad civil tenemos que continuar también con el trabajo de cabildeo. Y yo solo quisiera agregar un elemento al tema de los datos. Nosotros en la Red por los Derechos de la Infancia tenemos una página que ustedes pueden consultar que se llama Infancia Cuenta. La Infancia Cuenta es un sistema de, digamos, de conteo. Nosotros hemos desarrollado, implementado además un modelo que se diseñó para hacer un modelo trinacional, Canadá, Estados Unidos y México, nosotros somos la contraparte, con el manejo de 52 indicadores que se desarrollan a partir de la información pública y oficial que presentan los órganos de gobierno. Lo que publica el DIF, lo que publica CEDESOL, lo que publica el INEGI, lo que publica el de población, lo que publican la SEP, la Secretaría de Salud, etcétera, sus datos, efectivamente todos publican datos. Y con esa información oficial, nosotros en la Redim, a través de 52 indicadores, hacemos un ejercicio de transversalizar los datos desde el enfoque de derechos. Y entonces decimos, la Secretaría de Salud dice que atiende 1 millón de consultas al mes, ¿no? Y nosotros cuando transversalizamos el enfoque decimos, y de ese millón, ¿no? Tantos son niños, tantos son niñas, tantos adolescentes y tantos son hombres adolescentes o mujeres adolescentes. Y las causas por las que ingresaron son en niñas tal, en niños tal, en adolescentes tal y en hombres adolescentes tal. Eso nos reporta un dato que la Secretaría de Salud no reporta y no visualiza. Y entonces nosotros le decimos a la Secretaría de Salud, aquí están tus datos transversalizados y desagregados desde el enfoque de infancia, por género, por edad, y tus niños que están llegando al sistema de salud, están llegando las niñas por violencia doméstica, y los niños por arma de fuego, y los adolescentes, y los niños están llegando por desnutrición, y las niñas por quemaduras. ¿Me explico? Cuando desagregas el propio dato de la Secretaría de Salud y se los regresas con esta reflexión específicamente de infancia, a veces ellos se sorprenden diciendo, ¡ah! Seguro que nosotros publicamos eso, sí, nada más que no has hecho el análisis suficiente. No has hecho el análisis desde el enfoque de derechos de niños y niñas. Y entonces se los vamos desagregando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con datos de educación, ¿no? Ellos nos van a decir cuántos niños están inscritos, pero nosotros con el dato del INEGI cruzamos cuántos no están inscritos. Y nos van a decir qué edades tienen los niños de primaria, y nosotros les vamos a decir qué edades nunca han tenido una experiencia escolar, o qué pueblos
faltan escuelas. ¿Cuántos niños hay en el municipio de San Cristóbal? ¿Y cuántos niños hay? ¿Cuántas escuelas y cuántos niños? Por lo tanto, con esa capacidad, ¿qué cobertura tienen? Luego entonces, ¿cuántos les faltan? ¿Me explico? Son los datos de la SEP. Y lo que nosotros hacemos es a través de estos indicadores hacer este ejercicio. Desgraciadamente los datos para nosotros tienen que ser datos constantes para poder hacer esta reflexión y esta, digamos, comparación cuantitativa anual, y si hay un dato que deja de aparecer ya no lo podemos continuar. Por ejemplo, salió la encuesta de trabajo infantil, no volvió a aparecer nunca más, ya no volvió a aparecer, así que nos quedamos solo con ese dato que se reportó en ese año y nada más, ya no más. O lo que le hemos pedido, por ejemplo, al INEGI como una solicitud, y vamos a ver si ahora a través del sistema del CIPINA de información pudiéramos llegar a lograr. Si ustedes consultan los datos del INEGI, el INEGI no reporta la información hasta los 18 años, te reporta hasta los 17 y luego te reporta de los 18 en adelante. Entonces el rango entre los 17 y los 18 no lo tenemos registrado como niños y niñas, lo tenemos hasta 17. Nos falta que reconozca que los niños y niñas se terminan hasta los 18, cumplidos en ese momento. Cuando ellos cumplen los 18, dejan de ser niños y niñas, pero un día antes son niños y niñas. Y deberíamos de poder tener un reporte del INEGI que diga cuántos niños y niñas, es decir, hasta los 17 años con 11 meses y 30 días, ¿no están en la escuela. Y no lo tenemos. Tenemos por cuadriles que ellos arman, y el cuadril entre los 17 hasta los 17 y luego de los 18 a los 22 ya pasa un cuadril en el que nosotros perdemos de vista a los niños que tienen 17 años. ¿Me explico? Entonces tampoco tenemos un sistema de medición que nos pueda facilitar el registro de infancia. Hay que pedir y hay que exigir que haya un registro que efectivamente nos reporte un dato de infancia. Perdón, y solo para cerrar el otro tema, el punto tiene que ver entonces también con cómo se armoniza esta información, porque efectivamente las instituciones de gobierno dan informes y nos dicen cuántas despensas están dando, pero no nos están diciendo que la calidad de la despensa, ni cómo se está disminuyendo el nivel de desnutrición en la población. Ese dato no lo tenemos. Entonces, no pedimos más datos, lo que pedimos es calidad en los datos y que efectivamente estos datos estén en condiciones de hacerse una lectura que nos reporte que los niños están o no, se les está o no garantizando sus derechos. Y por supuesto, la otra tiene que ver con la cultura, con la educación. Resulta que en nuestro país descubrimos que en todos los niveles sociales hay una permisibilidad sobre el tema del abuso sexual. Y no solo infantil, sino en general el abuso sexual, a mujeres, a hombres, a niños, a niñas, etc. Y el suegro, pues, sin bronca, todo el mundo de la familia sabe que viola a su nuera. Y nosotros en poblaciones indígenas, por ejemplo, debo confesar que algún día nos encontramos un caso de un niño de 5 que estaba siendo abusado por un niño de 8, y el de 8 estaba siendo abusado por uno de 12, y el de 12 estaba siendo abusado por uno de 17, y el de 17 tenía una historia de abuso sexual. ¿A quién castigas? ¿No? Es complejo, pero ninguno de esos casos había sido reportado jamás, nunca. Entonces, no conoces la dimensión del problema si no tienes ni siquiera un acercamiento cuantitativo. Luego vemos lo cualitativo. Un acercamiento cuantitativo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues de parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, les damos muchas las gracias por su participación como talleristas. Déjenme entregarles un reconocimiento, por favor. Sí, gracias. Sí, muchas gracias.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.